Muy buenas tardes, espero que hayan pasado un fin de semana espectacular. Hoy venimos con un nivel, con un momento, con una estructura, porque este tema le encanta a la doctora Carmen, lo sé, y le va a encantar a todos ustedes. Ya saben que nos pueden llamar al 410-7325, nuestras redes en Facebook, Juntos a las 3 con número, Instagram igual, Juntos a las 3 con número, y nuestro Twitter, Juntos a las 3. Doctora Carmen, qué placer saludarla en este lunes especial. No, el placer es completamente mío, Fabián, porque es una semana más que iniciamos aquí en este programa, nuestro programa y su programa, donde no solamente pueden plantear los temas que les inquietan, sus dudas, sus insatisfacciones, todo cuanto debe resolver en su vida. Aquí estamos nosotros, este es el grupo y el equipo de Juntos a las 3 que llegamos para eso. Doctora, ¿por qué hablar de sexo en los adolescentes, sobre todo en los padres, es tan complejo, tan complicado? Sí, es bastante complicado, Fabián. Es que si en realidad hay un tema incómodo para tratar con los hijos es el de la sexualidad. Tener en cuenta su edad y lo que pueden digerir, darle a cada cosa su nombre, establecer una comunicación efectiva son verdaderas claves. Los adolescentes están hoy por hoy bombardeados con imágenes de contenido sexual. Se desarrollan más pronto y comienzan su vida sexual rápidamente, de forma temprana. Esta es una realidad que no podemos negarnos. Y los padres debemos asumir una actitud consciente y estratégica frente al tema. ¿Para qué? Para que logremos enseñar, orientar, demarcar límites entre los padres y nosotros. ¿Qué ocurre? El error más frecuente de los papás es creer que la sexualidad solamente se limita a la reproducción y a la genitalidad. Estos temas que tienen muy presentes. ¿Por qué? Porque hay riesgo de un embarazo no deseado o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Hablar de sexo hoy por hoy puede llevar solamente unos minutos, pero la educación sexual es una tarea de toda la vida. Comienza desde que ellos nacen. Cuando se habla de sexualidad, Fabián, tengo que decir que no solamente estamos hablando de biología, de genitalidad, de anatomía. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad y varía de acuerdo con las personas, la inteligencia emocional y, claro está, con la pareja que usted ha escogido. Es importante tener en cuenta que el órgano sexual, por excelencia, es el cerebro y, por lo tanto, tiene la capacidad de tomar decisiones. Así que la educación sexual debe partir desde que los chicos tienen conciencia sobre sí mismos, pero yo lo echaría un poquito más para atrás. Hay que ser responsables y en la medida en que vemos que nuestros hijos son responsables, se respetan, entre otros aspectos, porque pertenecen a las 4 dimensiones básicas del ser humano. Tenemos la biológica, la psicológica, la cultural y la social. En la dimensión biológica se busca que los chicos reconozcan su cuerpo y que puedan hablar con naturalidad de él, de los procesos hormonales, del sistema reproductor, que ellos puedan identificar los cambios que están sufriendo con el paso de los años. Le crecen, por ejemplo, los genitales, les crecen los pechos a las niñas, hay cambios en la voz, sale el bigote, salen los vellos en las axilas. Todo esto tiene que ver y ellos tienen que empezar a manejarlo, pero de forma natural en casa. La dimensión psicológica es amplia y compleja, esta sí que es seria, va desde la definición propia de lo que conocemos como la identidad, incluida la sexual, su relación con el otro género, definir preferencias, qué me gusta, actitudes, vínculos afectivos, enfrentar problemas como el chantaje emocional, el bullying, el matoneo que ahorita los está acabando en los colegios, saber cómo responder a las situaciones de conflicto y poder identificar en los otros personalidades o actitudes que puedan hacernos daño. ¿Qué vamos a hacer con ellos si hay una evolución psicológica importante? Esto nos va a ayudar a favorecer el desarrollo de la solidaridad, del respeto por el otro, la honestidad, aún en la relación con los amigos, es darle las bases para relaciones futuras. Es importante también ayudarles a forjar una ética clara sobre la toma de decisiones, de forma que lo que decidan esté basado en lo que ellos quieren, teniendo en cuenta las consecuencias, que aprendan a decir que no, que aprendan a decidir,
y no a sentir presiones externas de los demás, dudas, miedos. Aquí, lamentablemente, la ética personal les va a ayudar muchísimo a decidir si están o no preparados y a tener criterios sobre eso, precisamente. Doctora, este tema, como es tan complejo, tan complicado, para muchos padres que nos están viendo, por ejemplo, que se hacen una pregunta, bueno, pero entonces yo, ¿a qué edad sí puedo ya decirle a mis hijos, mire, tenga cuidado con esto, si va a empezar a tener, o le va a gustar una chica, tenga cuidado, a las niñas, oiga, mire, si a ustedes le ofrecen esto, le hacen esto? ¿Cuál es la edad? Sí. Esa pregunta siempre la hacen no solamente los padres, sino también los adultos mayores, quien tienen a cargo la educación de los chicos o que colaboran con la formación. Porque digamos que en el colegio están todo el tiempo hablando de sexualidad. Sí, no creas, Fabi, lo que ocurre es esto. Si bien es cierto, a mí esa es la pregunta que más me hace. Doctora, mi hijo tiene 19 años, ¿a qué edad debo comenzar a hablarle de sexualidad? Y le dije, ha perdido 19 años. Sí, claro. No, ha perdido. Ya... ¿Por qué? Porque a los niños hay que hablarles de sexualidad o hay que introducirlos en este tema desde que tienen conciencia. ¿Y desde cuándo tenemos conciencia? No conciencia, ni memoria, ni sabe sumar o sabe restar. Pero si usted desde pequeño, desde que cambia los pañales del niño, desde que está viéndole a los ojos, usted comienza a decirle cómo se llaman cada una de las partes del cuerpo y le da a cada uno la importancia, pues obviamente si vamos al nefrólogo, si vamos al urólogo, si vamos al cardiólogo, ¿por qué no podemos ir al ginecólogo? Si es tan natural, son órganos. Lo que ocurre es que con esto es que estos son visibles. No, y la importancia, Doc, de hablarle a muy temprana edad es porque los índices, por ejemplo, de violaciones a muy temprana edad también pasa porque los niños tienen desconocimiento al respecto. Tienen desconocimiento y lo que sucede es que en muchas oportunidades los padres endilgan esta responsabilidad en cabeza de las instituciones como los colegios o las universidades y ellos se liberan de esa responsabilidad única y exclusivamente porque es un mito o es un tabú hablar de sexualidad a nuestros jóvenes hoy por hoy y prefieren que otras personas lo hagan. Esto es un riesgo grande. ¿Por qué? Porque si bien es cierto los colegios como una política educativa tienen a bien transmitir un poco esta temática, también es cierto que no todo lo van a enseñar ellos. ¿Por qué? Porque ellos enseñan un pensum que tienen establecido, un currículo que tienen establecido y no más. Los chicos no vayan a creer, estando bombardeados como están, con tanto medio de publicidad que está mostrando desde imágenes sugerentes, pues obviamente los chicos van a buscar más allá y los chicos van a descubrir a través de las redes sociales, del internet, de páginas web que ellos tienen acceso o de páginas de manejo de uso pornográfico, pues, o lo que es común por parte de sus amigos, de los de su misma edad, de los amigos del colegio, de los amigos de la universidad, de los amigos del barrio o definitivamente de los compañeros con los que practican algún deporte. Como tres caminos, digamos, de conocimiento y de educación sexual. Uno, lo que aprenden ellos en el colegio, otro lo que está con los padres y otro como esa investigación personal que hacen en internet. Pero es que a mí no me parece que es investigación personal, porque a veces es tan precario el conocimiento que tienen los vecinos o que tienen los amigos que definitivamente están desinformados todo el grupo y así comienzan a compartir la información acerca de la sexualidad y de cómo iniciarse en ella y tú qué hiciste y a qué edad comenzaste, doctora, y qué fue lo que pasó. Doctora, que pero eso en por realidad ejemplo, afecta. Esa investigación personal, hablo es porque si hay un desconocimiento y los chicos ahora pueden investigar por internet muchísimas cosas, pues ahí es donde hablo de investigación personal. Lo que ocurre es que ellos no van a investigar con la seriedad en que tú estás haciendo el planteamiento. Ellos en realidad van a buscar con un misterio y un morbo detrás, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eso, el tufillo que le da lo escondido, lo misterioso, lo que no nos explican, lo que está guardado, lo que está lleno completamente de misterio, es lo que les llama poderosamente la atención. Por eso vuelvo a mi discurso, que yo sé que es bastante complejo, pero pienso que es muy claro y que los padres desde este medio nos pueden entender, porque educar en sexualidad también significa ayudarlos a construir un proyecto de vida. Si el niño no tiene ocupaciones, no tiene hobbies, no practica ningún proyecto, no tiene un proyecto, pues la sexualidad puede ser la materia en la que pueda llegar a ocupar su mente durante la adolescencia. Además, si tienen un norte claro, ellos sabrán qué riesgos corren si toman una decisión equivocada. Cuando volvemos a las dimensiones cultural y social,
Los chicos deben aprender los códigos con los que se podrán mover en su cultura y relacionarse de una manera más fácil con una comunicación fluida, lo que es aceptado y lo que les acarreará algún problema, lo que pueden esperar o no de una interacción con alguien. Lo que ocurre es que a veces los adultos pensamos que es un tema tan tabú que no nos atrevemos a hablarlo, pero yo soy de las que insiste en que usted debe tomarse su tiempo, en que debemos hablarle a los chicos, debemos hablarle de forma natural, debemos hablarle de forma coloquial, no chabacana. Una cosa es la morbosería, otra cosa es la chabacanería, el desorden y pretender que nuestros hijos sean los mejores amigos nuestros y vamos a salir y nos vamos a parchar y nos vamos de chica. Tengo que decirle que en medio de esto, cuando estoy educando a mi hijo, el ejemplo es el que sirve más que un discurso infructuoso donde las palabras se las lleva el viento. Podemos decirle, por ejemplo, a los chicos lo que querramos, pero lo que tiene realmente impacto en ellos es el ejemplo. Por ello, no solo se trata de estar atentos a su desarrollo y a su cambio físico, sino que hay que comenzar a hacer algunos detallitos que ya le voy a contar después que veamos esta nota introductoria y veamos qué vamos a hacer con estos adolescentes para hablarles de sexualidad. Hablar de sexualidad para los padres muchas veces se convierte en un tema de vergüenza en algunos momentos. En muchas familias se convierte en un tabú y se posterga al punto de que nunca se llega a la conversación, pero hay que tener en cuenta que es mejor abordar este tema con los hijos sobre la sexualidad en los primeros años de su niñez, aunque nunca es demasiado tarde para hacerlo. Hablar con los hijos sobre sexo y sexualidad puede resultar incómodo al principio, pero con el tiempo y la práctica resulta más fácil. De hecho, existen muchas y diferentes formas de iniciar conversaciones sobre sexo y sexualidad, pero ahí es donde los padres deben tomar ese ingenio para hacerlo, o en este caso conectarse a Juntos a las 3 y aprender de la mano de nuestros expertos, tomar por las riendas el tema de la sexualidad con los hijos. Hay que tener en cuenta que esta conversación que le ruboriza las mejillas a muchos padres y por supuesto que a los hijos es algo que se debe empezar a planear desde su concepción. No está bien que los hijos pierdan esa guía que sus padres le pueden dar, ya sea sobre métodos de planificación o preguntas tan incómodas como papá, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Pero hay un inconveniente y es cuando terceros son los que toman la educación sexual de los hijos. Pero si usted quiere evitar tal vez problemas a futuro, aborde ya esa conversación de la sexualidad. Y si siente que no es capaz, que le ganan los nervios, la pena o siente que no es el momento para hablarlo, pues no se vaya de Juntos a las 3, porque hoy la doctora Carmen Larrazábal le va a explicar cómo es la manera correcta de hacerlo con este tema de hoy, cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. ¿Se dio cuenta? Las imágenes muestran a los chicos desde muy pequeños. Los padres debemos hablar a los chicos con sinceridad. ¿Por qué? Porque definitivamente es la mejor forma para llegar al corazón de los niños. ¿Usted qué opina? Doctora Carmen, una vez estaba hablando con una mamá que justamente le estaba planteando este tema y me decía: yo le digo a mi hija que me cuente absolutamente todo. Es más, le digo, por favor, toma estos condones y ten mucho cuidado. ¿Qué piensas de eso? Bueno, si bien es cierto, los chicos deben contar. Más que contar, somos nosotros los adultos Mamá los que a debemos... mamá, ¿no? Hija a mamá. Los que debemos estar atentos, pero ¿qué ocurre? Cuando yo le estoy pidiendo como madre, cuéntame todo, tenme al tanto de todo, le reviso todo, le cuido todo, lo que hago es mantener una conducta invasiva. ¿Por qué? Porque no le estoy dejando también a la chica que es adolescente o que es joven, pues permitirle no solamente su espacio, tener también su propia geografía donde ella pueda desplazarse y tener sus límites. Suficientes límites le vamos a poner en la casa, pero llegar de una a primera. Lo más importante no es llegar a comprarle los preservativos, lo importante es enseñarle a ella la cultura de la salud genital. Y lo primero que vamos a hacer es que verdaderamente debemos contarle qué está pasando con sus hormonas, con el cambio de su cuerpo y luego sí decirle que hay que sacar una cita al ginecólogo. El ginecólogo, pues obviamente, Fabián, se va a encargar de dar una explicación exhaustiva de todo lo que vamos a hacer y de lo que será definitivamente su vida sexual, cuándo debe comenzarla y qué puede ocurrir en determinados casos. Si se opta por una anticoncepción o si definitivamente vamos a evitarla a través del uso de preservativos. Comprar los condones o no comprarlos, pues eso se puede hacer
fuertemente evidente, pero es mucho más sano. Pero decirle, aquí los tienes, es incitarle. También hay una escuela que dice, si usted los entrega, usted los incita para que inicien su sexualidad. Bueno, pero pues obviamente no hay que negar que, o sea, los chicos ahora inician saben de la sexo sexualidad muchísimo muy temprano. que Entonces, los padres. lo que se debe esperar también es decirle, aquí están estas ayudas, estos apoyos, y tendrás necesidad de esto. Le vamos a requerir que sí esté contándonos, por ejemplo, en el caso en que le urja. Sí, sobre todo por los índices de, por ejemplo, estas niñas que en los colegios a muy temprana edad quedan embarazadas. Claro, y el contagio de las enfermedades También. de transmisión sexual. Entonces, eso preocupa mucho a los padres y eso es lo que ellos llegan a pensar en el momento en que le dicen su hijo ya inició la vida sexual en pleno. Entonces, ¿qué pasa? Para algunos padres es mucho susto. Para otros padres, pues obviamente es mucho más sencillo ponerse las gafas y pasar por encima de este tema, pasar sin ver, como dicen por ahí, y que otros sean los encargados de explicarle. A mí me impacta muchísimo que, por ejemplo, de 2 o una generación atrás, a veces los padres se hacían tan tan los locos, como los precursores de este mito, que ni siquiera a las hijas para hablarles acerca de la llegada de su primer periodo menstrual. A mí me impactaba mucho eso y con base en eso no le describieron nada de lo que iba a pasar en su cuerpo, lo cual fue todo novedoso y no solamente contextos con esto, no le contaban a ella sino los inconvenientes que tenía una sexualidad, que era supremamente doloroso, que el tener sexo implicaba un contacto amenazante y casi violento, y esto me preocupó muchísimo. Yo escuché varias historias de esta y yo decía, ¿en qué momento comienza la familia verdaderamente a tener una influencia y un impacto en los jóvenes que puede llegar a, no a traumatizar su vida, pero sí a acabarla? Porque un desconocimiento de un tema, cuando usted no conoce un tema, ¿qué hace? Pues lo aprende, y lo puede aprender de forma adecuada o lo puede aprender empíricamente. Entonces, no podemos dejar al garete a los chicos hoy, no podemos dejar abandonados a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes única y exclusivamente porque no queremos tocar el tema. Debemos tener la gallardía, la fuerza, la valentía de ser unos padres absolutamente comprometidos, no solo con el desarrollo físico, porque a veces nos interesa que metan goles en el colegio, pero pasamos sin ver cuando de la sexualidad de nuestro hijo se trata. Doctora, tenemos una llamadita en este momento. Nancy nos está llamando en esta tarde para hablar de este tema, Nubia, para hablar de este tema tan importante. Nubia, buenas tardes, gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Fabián, para hacerle una pregunta a la doctora. Por favor. Y antes felicitarlos por el programa tan bonito que tienen para la familia, para todos los adolescentes y las personas jóvenes. Entonces quiero preguntarle si cómo evitar que los niños empiecen su sexualidad tan jóvenes. Tan joven, claro. ¿Cómo lo podemos evitar? Con todos estos consejos que yo he dado. Si usted, por ejemplo, comienza con revisar las propias creencias, el modelo de pareja que usted tiene, la forma en que usted se relaciona también con su pareja, porque los chicos van viendo el ejemplo. Y si además de todo eso usted está regulando lo que el chico hace, ¿cómo lo va a regular? Pues obviamente dándose cuenta cuáles son sus amigos, cuáles son las actividades que realiza, cuáles son sus hobbies, cómo maneja el tema con las personas que son pares, y de esa forma no es violentar precisamente su intimidad, sino buscar entrar en ella cuando él lo permita. Esos chicos rebeldes que cierran la puerta, lo que primero hay que concretar es el nivel de comunicación, de tal forma que nosotros podamos establecer un hilo conductor importante que nos lleve a ellos y no permita, eso sí, que se corte esta relación entre los dos, de tal manera que si él se siente incómodo, se siente mal o se siente bien, a la primera persona que deba buscar sea a sus padres y no precisamente al vecino que tiene la misma edad de él. ¿Quién debe abordar primero ese tema, por ejemplo, los hijos o los papás? Los papás.
Los papás son los que inician como esa conversación. Indiscutiblemente somos nosotros los que estamos impactando con la novedad. Y yo te voy a decir, es que esto no va a ser clase de educación sexual esta noche, los espero después que nos comamos la arepa. No. Esto no es así, porque entonces los chicos comienzan a decir, no, qué jartera, este señor se puso todo prosopopéyico y todo teatrero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos es que mientras que nos vamos comiendo la arepita, con el cafecito, ¿qué hacemos? Bueno, chicos, ¿y ustedes cómo van? Y cuéntenme de los amigos y quiénes están. No, inmediatamente ellos sacan, cuando nosotros abrimos sin prevenciones, abrimos el espectro, pues obviamente ellos no se dejan esperar y comienzan. Es que fulanito tiene novio, es que fulanito se está besando. Bueno, ¿y cómo es eso de tener novio? ¿Se puede tener novio a tan corta edad? ¿Qué es tener novio a tan corta edad? O por ejemplo, como los chicos, ay, se la besó, se la jamó, entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son esas expresiones? Porque cuando tú preguntas, pero desde tu posición como padre, él te va a explicar. ¿Por qué? Porque está con la expectativa de llenar de respuestas esa pregunta que tú acabas de hacer como papá. Pero si nosotros comenzamos, uy, a lo bien, qué bacanería, pues obviamente el chico no va a creer en ti porque él sabe perfectamente que tú no eres su amigo, tú eres su padre. Por eso debemos iniciar nosotros. Hablamos de una conversación completamente cotidiana, tranquila, sin necesidad de ponerle sin misterio y sin morbo. Porque el morbo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en realidad, como es tanto mito y tan tabú, pues vamos a hablar debajo de la mesa. No, no. Es así cotidianamente, como cuando estamos en la cocina y todos hablamos y todos conversamos. Porque definitivamente este tema hay que quitarle cualquier carga negativa que tenga. De esta manera nos vamos a garantizar que nuestros hijos puedan llegar a vivir una sexualidad libre y responsable, una sexualidad donde ellos puedan responder y puedan tomar decisiones importantes, teniendo el que le respire aquí en la nuca o definitivamente estando solo. Porque ¿dónde me dejas cuando los chicos que está tan de moda, que se van a otros países a estudiar, que hacen intercambio, que van a otras instituciones, que se van de viaje o que comparten también con chicos de su misma edad? Entonces, si tú no lo mandas preparado y tú no lo mandas diciendo... Hay momentos en los que si están compitiendo se cambian los unos delante de los otros, pues en ese momento también hay que hacer mucho énfasis. ¿Para qué? Para que no se impacten con el cuerpo ajeno, para que eso no sea novedoso, porque ya están cansados de saber cómo son los desnudos, porque seguramente en la casa los han podido ver. Esas educaciones basadas en que los niños nunca ven el cuerpo de sus padres, porque así era antes. Los niños nunca ven el cuerpo de su madre y solamente le conocen los brazos y le conocen parte de su pierna, no sé, cuando van a la playa o algo así, pero generalmente no han visto nunca a su madre desnuda, ni mucho menos. Pues obviamente son aquellos que se logran impactar mucho más rápido que aquellos que están acostumbrados a que el cuerpo es algo normal, a que el cuerpo es absolutamente una magia, es mágico el cuerpo, porque hay estímulos, porque si tú le pones una luz a tu pupila, pues se va a dilatar, si le pegas un golpe a tu rodilla se va a levantar la pierna, y si a esa magia tú le agregas que el corazón no deja de palpitar, que la sangre no deja de pasar por todo nuestro cuerpo y que así la máquina es tan perfecta que todos los órganos están funcionando sin necesidad de que le hagamos on-off, lo prendamos y lo apagamos, entonces imagínate la magia de la genitalidad. Doctora Carmen, una preguntita de la calle, por favor. Doctora, ¿a qué edad se le puede hablar de sexualidad a los niños? Como lo dije, de sexualidad a nuestros niños lo podemos hacer desde que estos tienen conciencia, desde que nacen, desde pequeños, porque vamos a adecuar nuestro lenguaje a las exigencias de ellos, al entendimiento de ellos, a la cabeza de ellos, y seguramente con las palabras adecuadas y con la asertividad, no solamente emocional, sino intelectual, vamos a llegar a su corazón y ellos van a poder entender el mensaje que como padre les estamos enviando. Qué difícil es para los papás este tema de sexualidad que estamos tratando hoy, y si usted tiene un caso especial, llámenos a este teléfono 410-7325, escríbanos a nuestras redes, juntos a las 3 en Twitter, en Facebook, en Instagram, porque es un tema muy importante y si tiene preguntas que de pronto le dan miedo hacerle a sus hijos, pues llámenos, escríbanos y aquí se las vamos a resolver.
Tengo que decirte, si volvemos, por ejemplo, a lo que venía contándote acerca de que el modelo era el que en realidad nos enseñaba, las propias creencias, el modelo de pareja que somos o tenemos, la forma en que nos vestimos nosotros como padres, los estereotipos que manejamos y los mensajes que permanentemente le estamos entregando a nuestros chicos, esto es lo que verdaderamente los va a educar. Todas nuestras afirmaciones y decisiones a ellos les están hablando de la visión que nosotros tenemos de los géneros, de los roles, de cada sexo, de los valores a los que les damos importancia. Hay que reflexionar, analizar las propias conductas, nuestras conductas, cómo nos desenvolvemos sexualmente, nuestro discurso, cómo se trata, por ejemplo, al sexo opuesto, cómo se habla de amor, la relación que se tiene, por ejemplo, con el propio cuerpo. ¿Respetamos a nuestro cuerpo? Todo esto en realidad va a evitar que ellos hereden las taras que traemos históricamente. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿O cómo tener una comunicación con un adolescente? Usted se ha puesto a pensar, usted que dicta tanto, que es maestro de tantos jóvenes, que tiene tantos programas y que está en una relación directa con ellos. ¿Usted cómo cree que debemos en realidad llegarle al corazón de un adolescente? No, yo cuando, por ejemplo, estoy siempre con mis talleres con ellos, en este momento que hago, por ejemplo, contralores escolares, que es un tema tan difícil como hablarles de corrupción a los jóvenes, ¿no? Y es como sentir que uno es parte como fundamental de ellos en la amistad, ¿no? Sentir que uno no, o sea, que está como al mismo nivel, ¿sí? Porque si no ellos, pues obviamente sienten que no hay una confianza plena para poder confiarle, digamos, a uno cualquier cosa que... Hace poquito alguien me escribió, un chico de otro taller, me escribió que tenía un problema con su sexualidad, por ejemplo. Con su orientación. Con su orientación sexual. Okay. Incluso, doctora, algo muy difícil para mí resolver, ¿no? Y es, tengo un problema con mi sexualidad, no tengo dinero y me voy a empezar a vender mi cuerpo. ¿Y usted qué le Cuando dijo? yo leo eso, ¿Qué le no, dijiste, es como complicado yo decir, hey, no, espérate. O sea, ¿qué vas a hacer? Esa ¿no? está pesada. O sea, claro. Ese caso es porque pesadísimo. es un momento muy difícil, ¿no? Y es, ¿qué vas a hacer? No, espérate un momento. ¿Cómo así? O sea, hay otras formas de resolverlo, ¿sí? Digamos a nivel económico, que de pronto que este chico tiene otra orientación sexual, va a empezar a vender su cuerpo, ¿no? Uy, qué pesado. Y además cuando no tiene... ¿Y digamos tú volviste a hablar con él? Claro, yo pude hablar con él y además... De hecho, le hago un seguimiento ahora, o sea, no lo puedo abandonar. Perfecto, sí, muy bien. No lo puedo abandonar. ¿Y los papás qué? ¿Qué papel juegan acá? Tiene un problema, tiene muchos inconvenientes, pero tanto que al papá se lo mataron, la mamá comenzamos por lo eso. abandonó, o sea, es eso cuando hablamos de esos problemas de infancia, ¿no? Que hay mucha carga, que hay muchísimas cosas que no han sanado y cuando, por ejemplo, tú nos dices que cuando los jóvenes tienen muchos problemas de niños, ¿no? Crecen con una cantidad de conflictos que no hay una sanación. Y si de pronto no han tenido una orientación o de pronto no tienen una persona especial al lado que le puedan abrir su corazón, pues empiezan a hacer cosas que ellos no piensan. Eso que tú has hecho es inmediatamente a suplir la presencia de una figura que modele su comportamiento. Y más cuando no la hay, ¿no? Mira lo importante que es. Él te buscó porque seguramente no tenía una figura de la cual podía agarrarse para fijarse una meta o un modelo a seguir. Y tú eres seguramente muy importante para él de tal forma que le abriste su corazón y él pudo abrir el suyo también a tal punto que te contó su más íntimo problema. Sí. Al llegar a ese punto, lo único que tú tienes que hacer es hacer el seguimiento y eso sí, decirle, espera, vamos a tomarnos el tiempo, no puedes acelerarte en tomar decisiones que más tarde puedan llegar a pesarte o no puedes en este momento tomar una determinación frente a tu orientación sexual. Entonces, todo esto es importante, ¿por qué? Porque hay ausencia de una figura paterna que tanto bien les hace a los niños. Doctora, la invito a una lotería. Pero mientras por seguimos favor, nosotros qué hablando de este felicidad. tema tan difícil y tan importante. Doctora Carmen, mucha gente interesada en este tema. Incluso tenemos una llamadita de Nelly.
en este lunes que estamos hablando de sexualidad. Hay que hablarle a los hijos, no hay que hablarle, cómo hacemos, con qué lenguaje le hablamos. Ahí está Nelicita, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo Hola, estás? Nelly. Buenas tardes, doctora Carmen. La felicito por su programa. No me lo pierdo ningún día. Tan linda, muchísimas gracias, Nelly. Estoy aquí ¿Desde dónde nos estás llamando, Nelly? desde Bogotá. Bueno, ¿qué nos quieres decir en esta tarde de sexualidad en los jóvenes adolescentes? Tengo una hija que tiene la niña de 9 años y ella no le ha hablado en este momento nada. Quisiera un consejo, doctora. Muchísimas gracias. ¿Y tú eres la abuela? Sí, pues señora. en este momento, si tu hija no se anima, pues la verdad es que yo prefiero que lo hagas tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? De forma natural. Tu hija, al ver que tú has tomado la iniciativa, se va a sumar completamente a ella. ¿Por qué? Porque no va a permitir, obviamente, que la abuela sea la encargada de hablarle de esos temas a su niña. Entonces, le vas a dar un empujoncito, le vas a ayudar. ¿Por qué? Porque definitivamente a los niños, así tengan 9 años, ya hay que hablarles. Se han perdido 9 años valiosos y ya a ella quizá aporten de formarse, de que le llegue su primera menarquia, pues obviamente es necesario que ya estemos adentrándolas en estos temas tan importantes, porque si no lo hacemos nosotros, no podemos endilgar la responsabilidad en los colegios, y menos si son de monjas o no tienen ni la experiencia, y además no se lo podemos dejar a las amiguitas del barrio. Doctora Carmen. Por favor. Una pregunta, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Doctora Carmen, me quedó la duda con la señora, con la abuela, ¿será que ella nunca le habló a la hija de sexualidad y por eso la hija no tiene de pronto ese referente? Me encanta tu referencia y es que eso suele suceder. ¿Te acuerdas que ahorita yo mencionaba que la gente de 2 décadas hacia atrás o la gente que en este momento tiene 40 y algo, pues obviamente no gozaba de una educación sexual completamente abierta, de una educación sexual natural, espontánea? No, porque todo era malo, todo era prejuicioso, todo era juzgado y en realidad todo había que hacerlo escondido. ¿Qué jartera tan grande? Entonces seguramente a esta persona no la podemos culpar porque seguro ella, como bien tú lo dices, no recibió la educación sexual más completa. Tal será la preocupación de la abuela ahora, que ahora sí está pilas con el asunto y ahora sí quiere que la hija le hable. Pero ahora, como tal le recomendé a mi querida televidente, le va a tocar a ella comenzar el cuentico. ¿Por qué? Porque su hija puede repetir la misma historia que usted hizo y seguramente se va a quedar calladita. Entonces le toca a usted, abuelita, comenzar, que seguro al ver esto su hija se va a sumar a esta iniciativa. Recuerda, doctora, no recuerdo en ningún momento haberle comentado, por ejemplo, yo algo a mi padre a nivel sexual, como de una experiencia que tuve o algo. No recuerdo. ¿No recuerdas? No, era como un respeto ahí, ¿no? Como... ¿Por qué no me cuentas un poquito más? Pero ahora, después que yo te muestre esta nota, donde nos va a hablar Liliana Blanco. Viviana Blanco, que es la representante de la Fundación Renacer. Veamos qué nos dice ella, porque esta es una historia importantísima. Ella dirige una fundación y aquí a esta fundación llegan niños abusados sexualmente y niños a los que ni siquiera, y adolescentes a los que ni siquiera se les ha comentado qué pasa en la vida sexual. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 visitamos la Fundación Renacer, entidad bogotana que trabaja en el abordaje de niños y niñas víctimas de explotación sexual, prevención de abuso y explotación sexual e investigación en este campo. Viviana Blanco Romero es la coordinadora de centros de atención y ella nos cuenta por qué el tema de la sexualidad sigue siendo tabú en las familias. Históricamente la sexualidad es un tema que asusta, es un tema que no sabemos cómo abordar, no sabemos cómo tratar. Los adultos de pequeños venimos de un modelo de crianza donde nos enseñaron que de esas cosas no se habla, que esas cosas es mejor mantenerlas ocultas y en privado.
Sin embargo, la sociedad contemporánea le ofrece a los niños y a las niñas actualmente un bombardeo de información permanente donde la sexualidad hace parte de esa información. Entonces no era como a nosotros en los tiempos antiguos, cuando ese tema ni siquiera en la televisión lo manejaban, pero ahorita los niños tienen acceso muy sencillo, muy fácil a ese tipo de información. Y como adultos nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a vencer esos imaginarios, esos tabúes, para empezar a abordar el tema directamente con nuestros hijos o nuestras hijas. ¿Cuáles son los riesgos de no hablar de sexualidad con los niños y niñas? Es dejarle a un tercero, que no sabemos quién es ese tercero, la responsabilidad y la posibilidad de que los oriente y los instruya sobre el tema. Ese tercero puede ser cualquiera, puede ser un niño o una niña de la misma edad de nuestro hijo o de nuestra hija, que haya recibido esa información también de manera distorsionada, entonces esté influyendo directamente o esté ejerciendo presión directamente sobre nuestro hijo o nuestra hija para tomar decisiones que finalmente no le van a convenir, o en el peor de los casos, que es realmente el riesgo sobre todo mucho más grande, es terceros involucrados con intenciones negativas. ¿Qué se le debe decir a los niños y niñas y cómo? A los niños se les debe hablar con la verdad. Eso es el principio inicial, digamos, de establecer un vínculo o una comunicación con ellos. Históricamente nosotros, la sociedad, digamos, ha creído que los niños son seres como incapaces, disminuidos o débiles, a los cuales hay que mantenerlos como en una burbujita de cristal y protegerlos. Y eso estaría bien si no estuvieran rodeados de una sociedad que los está bombardeando constantemente de información y a la cual ellos están expuestos constantemente, ¿cierto? Los niños son seres de derechos, son sujetos con capacidades infinitas. A veces tú como papá ni siquiera te das cuenta de lo que tú tienes ahí, de ese ser inteligente, con capacidad de procesar información, de entender, de analizar la información, y por eso a veces montamos mitos o imaginarios alrededor y no manejamos la información como la tenemos que manejar. Finalmente, ¿qué consejo da Viviana a los padres frente a este tema? Estar atentos, preguntar todo el tiempo, que el niño sepa que cuenta contigo. En el tema de la disciplina, por ejemplo, no exagerar. Es cierto que hay que establecer algunas normas en casa, es cierto que hay que establecer algunos límites en casa, pero no te puedes volver en ese padre castigador, en ese padre completamente agresivo, al que el niño no pueda tener acceso con facilidad, porque lo que va a terminar pasando es que el niño te va a tener miedo en vez de respeto, y al tenerte miedo a ti es a la última persona en la que va a pensar cuando necesite un consejo, cuando necesite una información, cuando necesite una orientación, ¿sí? No es volverte el camarada tampoco, porque pues obviamente también en la relación paternal deben haber unos límites claros, pero sí que el niño sepa que está contigo, que el niño sepa que cuenta contigo y que el niño sepa que puede tener un fácil acceso a ti en caso de necesitarte, y que piense en ti como una de sus primeras opciones, no la única porque es posible que tú no estés, pero sí en una de sus primeras opciones cuando necesite hablar de sexualidad, cuando necesite conocer, experimentar, cuando necesite saber de su propia sexualidad, y porque él también está sometiéndose a cambios. Eso es algo que no lo habíamos tocado, ¿no? Pasar de la infancia a la adolescencia le significa unos cambios biológicos necesarios que él tiene que experimentar, pero que también le generan confusión, que también le generan dudas, inquietudes. Entonces, estar ahí también en ese proceso de acompañamiento. Listo. Ay, Fabián, me encantó esta Viviana, Sí. porque es bastante clara, sobre todo por los casos que le ha tocado enfrentar. Y nos preguntan en nuestras redes qué vamos a hacer con esos adolescentes que cada vez son más celosos de su intimidad. Pues usted va a llegar a ellos única y exclusivamente con inteligencia, con respeto, con persistencia, pero sin ser intrusivos. Todo se puede bajo una relación de afecto. Se puede obtener muchísima información de los chicos simplemente con la observación, echarle ojo, saber con quién sale, con quién juega, qué hace en internet, qué película se ve, con quién se comunica, cómo ocupa el tiempo libre, estar al tanto del uso que hace de los medios electrónicos, acompañándolos en sus actividades,
preguntándoles qué piensan, por ejemplo, de algo. ¿Qué te pareció esto? Mira, este chico se suicidó, ¿qué ocurrió con este? ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no me das tu opinión? ¿Por qué les gusta? ¿Cómo lo utilizan? Todo esto es tan importante, Fabián, porque lo único que esto nos muestra a nosotros es que podemos acercarnos a nuestros hijos, que podemos brindarles el afecto que ellos necesitan y que definitivamente podemos abrir nuestro corazón sin hacerles daño. ¿Por qué? Porque hay otros padres que se van al extremo y si el hijo pregunta algo, se lleva su golpe y ahí se arma otro conflicto. Y por eso no tienen la confianza de decir las cosas así. Claro. Tienen alguna duda y prefieren contársela a otra persona que de pronto le va a dar otra salida. Claro. Cuando de pronto con el papá, que hay esa ser mucho confianza. Bueno, y ahora hay muchísima más confianza. Ahora sí. O sea, lo que yo te decía ahora de que antes, no sé, de pronto por un respeto, de pronto, ¿cómo le voy a decir eso a mi papá o a mi mamá, no? Pero ahora, digamos que las cosas han cambiado, se abren un poco más los espacios para uno poder comunicar sobre todo estas cosas tan importantes a nuestros papás. Sí, y es que se hace necesario, Fabián, porque los chicos tienen sus necesidades, los chicos tienen sus dudas y a ellos les asalta, por ejemplo, el mosquito de ¿qué va a pasar con esto? En muchas oportunidades ellos les van a preguntar a sus amigos, les van a preguntar a los compañeros de colegio, a los compañeros de barrio, y no falta el que dice, mire, yo vi a mi papá, yo he atendido a varios chicos de esto y ellos me han confesado, mire, la verdad, mi vecino me prestó un par de revistas. Yo comencé, y me prestaron 3 o 4 películas y ahí comencé. Generalmente, sí. Ese es como el inicio, por lo menos, de ver o de pronto ir a un sitio de estos donde hay chicas. Exactamente. Ay, doctora, o iniciarse, porque con respecto a eso, yo pienso que ese tema sí amerita definitivamente un programa en especial, y es verdaderamente cuando los padres inician a sus hijos en una edad y ante una inmadurez que ya no se puede corregir ya en la edad adulta. Doctora, sigamos hablando ahorita de ese tema Por que favor. es tan importante. Muy Ya bien. vengo, vamos a ir a unos comerciales, ya vengo, doctora. Doctora Carmen, voy a entrar con una llamadita muy Por importante en esta tarde. Mauricio, buenas tardes, gracias por llamarnos acá a Juntos a las 3. ¿Y qué nos quieres comentar de este tema del día? Don Fabián, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por el don Fabián, de origen noble. Ah, doctora, esto es un... Divino. Ah, Hola, muchas Mauricio, gracias. ¿cómo estás? Bien, doctora Carmen, qué bueno verla. ¿De dónde nos llamas? La estoy llamando aquí de Bogotá, yo estoy viéndolos en un supermercado, ¿no saben? Estamos haciendo mercado y aquí en los televisores del supermercado los tienen sintonizados. Ay, divino. Bueno, ¿qué nos quieres decir en esta tarde de sexualidad en adolescentes? Pues lo que pasa es que yo estaba escuchando lo que están hablando y yo tengo una hija adolescente. Sí. Y entonces uno muchas veces quiere hablar con ellos, pues porque pues es el momento como empezar a hablar de sexualidad y todo, pero como ellos hoy en día tienen tanto acceso a internet y a información en línea, muchas veces ellos creen que uno pues es como medio bobito. Yo no sé ni cómo hablarle para que ella entienda que yo la verdad es que también entiendo el tema. No creas que ellos, Mauricio, piensan que tú eres bobito. Lo que pasa es que a veces también les da pena. Y mira, si tienes una hija adolescente, ya hemos perdido un poco de tiempo, pero hay que recuperarlo. Pero no lo vamos a recuperar como si fuese una carrera donde nos estuviesen forzando y nos estuviesen apalancando. Definitivamente hay que hacerlo de forma natural, espontánea, que te salga. Aprovecha los casos ahorita que se están presentando, que hay casos de prostitución, que hay casos de pornografía infantil. Todo este tipo de noticias en los medios nos puede ayudar precisamente para tomar la palabra y para hablar con ellos de forma espontánea a ver qué están pensando, que seguramente esto va a ser un buen punto de partida para que puedan tener una comunicación fluida y para que ella no le indilgues la responsabilidad del internet y a los colegios. Ella también necesita de tu palabra y seguramente si lo haces aprovechando las novedades que hay en los medios, esto te va a ayudar muchísimo. O si hay, por ejemplo, una película, el lanzamiento de una película o una obra de teatro donde hay desnudos o algo, pues ese es el momento también de ubicar. El hecho es buscar un gancho y después que se tenga el gancho, comenzar a construir. Doctora, para complementar un poco esta llamada y lo que estás diciendo, yo creo que a veces mi papá me quiere decir algo y me lo dice como, no, imagínese que a tal persona
le pasó esto, ¿no? Y yo siento que me quiere que dar como... Sí, claro. Sí, ¿no? Esa es la forma en que se está haciendo. ¿Qué tal el hijo de fulanito lo que le pasó? Válgame Dios lo que a mí me quiera pasar. Quiera yo ver que en esta casa pase esto y esto y esto. Y uno dice, no, pero espérate un momentico, Sí. no las eches tan de frente. Sí, claro. Esto, todo también depende de la educación que nos has dado. Y si tú confías en nosotros, pues ten la calma de que no vamos a salir ahí con una pata de banco. Doctora, ¿a qué edad pensaría que los niños, digamos, empiezan como con esas inquietudes? ¿Hay estadísticas? Lo que pasa de es que eso? hay inquietudes diferentes de acuerdo a las edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el onanismo normal, que es casi una etapa en la vida de los seres humanos, pero tenemos ya cuando comienzan ellos a descubrir las diferencias completamente y cuando se dan cuenta que tú y yo somos genitalmente diferentes y anatómicamente diferentes. Entonces comienzan a hacerse preguntas y cuando ya a los 7, 8 años comienzan a darse cuenta que hay niños muy lindos o que hay niñas muy lindas y ahí comienza un poco la atracción primaria, eso sí, pero atracción al fin y al cabo. Quisiera saber, doctora Jorge Castellanos, ¿a qué edad empezaría su movimiento sexual? Yo se lo voy a preguntar porque a mí también me inquieta, ¿sabes? Tenemos que preguntarle a Pero Jorgito Castellanos, que está detrás de nuestro máster en este programa, porque yo creo que Jorgito es como inquieto. ¿Será que Sí, empezaría inquietico. tarde, doctora? Primero empezó Mario. Bueno, Lida Díaz es la coordinadora en Profamilia de esta área y nos va a contar definitivamente cómo maneja las políticas estatales que están aquí instauradas en Colombia acerca de la sexualidad en los jóvenes. Veamos. El sexo es un tema que a muchos padres les genera un gran malestar al momento de hablarlos con sus hijos, pero sin saberlo puede estar cometiendo un grave error, pues deberían ser ellos quienes acompañen a los adolescentes en este proceso. Juntos a las 3 visitó a Lida Díaz, coordinadora del programa Profamilia Educa, con el propósito de indagar sobre la sexualidad en adolescentes. Los adolescentes y jóvenes, como cualquier otra persona, tienen derecho a decidir en qué momento quieren empezar su vida sexual. Lo que sí es importante es que les quede claro cuáles son las dificultades que se pueden presentar y cómo pueden evitarlas. Por ejemplo, un embarazo o una infección. Por eso es importante hablarles de qué métodos del uso del condón y de qué métodos anticonceptivos pueden utilizar. ¿Cómo debe orientar un padre a su hijo en temas de sexualidad? Lo importante en los padres es tener una buena comunicación con sus hijos. Eso ayuda a que ellos no busquen información en otros lados y que cuando tengan inquietudes se acerquen fácilmente. El tema de la sexualidad no es un tema que deba abordarse tan pronto empieza la adolescencia o la juventud. La idea es que se vaya hablando del tema desde antes, de tal manera que cuando llegue ese momento, cuando sus hijos o sus hijas estén empezando a salir con una persona, ellos tengan la confianza de presentarla, por ejemplo, de saber que tienen un grupo de amigos con el que salen, que a alguien les gusta y que puedan empezar como a tener esa conexión con los padres y las madres. ¿Existe el sexo seguro? Existe el sexo seguro para los adolescentes y para nosotros también. El sexo seguro empieza desde la forma como nos relacionamos con las otras personas. Por ejemplo, un tema importante que abarca el tema de sexualidad es las relaciones y la violencia generalmente se cuela en esas relaciones. Que nos controlen el celular, por ejemplo, es un tipo de violencia. Por eso es importante que empecemos a construir esas relaciones y ese sexo seguro a través de relaciones de comunicación, de confianza, donde podamos negociar cómo nos vamos a cuidar frente a un embarazo, frente a una infección, que podamos hablar con nuestra pareja tranquilamente y no asumamos, no, yo pensé que ella sabía, yo pensé que él sabía, y cuando nos damos cuenta es que tenemos de pronto un embarazo no planeado, no deseado, o tenemos una infección. ¿A qué métodos de planificación familiar tienen acceso los adolescentes? Los jóvenes y adolescentes pueden utilizar varios métodos anticonceptivos. Los más usados son los métodos hormonales, inyecciones y píldoras, que en esos casos deben ser bajo fórmula médica. Por eso es importante que ellos accedan a un servicio de salud, ya sea con su EPS o con un servicio como el programa para jóvenes, donde tenemos atención específica para adolescentes, donde les damos la información y les facilitamos la posibilidad de acceder a uno de los métodos. Otro método muy importante es el condón.
porque es el único que además de prevenir embarazos nos ayuda con la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y esto no solamente para los jóvenes, sino pues para todos y todas las personas. La orientación sexual del ser humano también juega un papel muy importante en la adolescencia y por eso es fundamental prestarle especial atención. Es importante que las personas comprendamos que existen unos derechos sexuales y reproductivos y uno de esos derechos es poder decidir cuál es mi orientación sexual, ¿sí? Y identificarme con lo que quiero ser. A veces, y en esa etapa de la adolescencia hay mucha ambigüedad, hay mucho temor, ¿sí? Puede que ellos estén muy seguros de lo que son, pero hay mucho temor de manifestarlo, de expresarlo y necesitan apoyo. Si hay donde encontrar ese apoyo, claro que sí. En Profamilia hay un espacio de asesoría donde atendemos ese tipo de inquietudes a los y las adolescentes, donde les damos herramientas de cómo manejar la situación, de qué manera ellos pueden fortalecer sus herramientas para que ese proceso no sea tan difícil, porque en nuestra sociedad es muy difícil que una persona joven o adulta diga tranquilamente soy homosexual, soy travesti o cualquiera de esta diversidad sexual en la que vivimos. Si usted, querido televidente, tiene un adolescente en casa, no se despegue de Juntos a las 3, porque aquí la doctora Carmen y Fabián le dejarán muy en claro todo lo que necesita saber sobre la sexualidad en adolescentes. Doctora, tengo una pregunta muy importante. Muchísimas gracias por esta pregunta que voy a hacer. Por favor, un poco de silencio en el estudio porque es una pregunta realmente muy responsable. Doctora, la gente cree que la penetración es la sexualidad. Ya digamos en los jóvenes. No, señor. Ese es el hay error. Otras cosas. Ese es el error de la vida y te agradezco tu pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por invitarme. ¿Y por qué, Fabián? Porque en muchas oportunidades los padres creen y limitan el concepto sexualidad única y exclusivamente a la penetración. Esto nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque alrededor de la sexualidad dejaríamos por fuera entonces todo lo que tiene que ver con el erotismo, todo lo que tiene que ver con los cuerpos, los manoseos, los besos, las caricias, las manifestaciones culturales, porque hasta en el baile, si tú lo ves, hay manifestaciones eróticas. En el caminar hay manifestaciones eróticas. Y con esos bailes, esos perreos y esos reggaetones y esas cosas, pues obviamente hay un despliegue erótico. Y hay que tener en cuenta que no solamente se va a hablar de sexualidad para prevenir precisamente los embarazos no deseados o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. O sea, lo mejor es hablar tranquilamente. Y hay que estar atentos, ¿sabe por qué? Porque eso es un tema como cualquier otro. Es un tema como las calificaciones, es un tema como la academia, es un tema como la salud, es un tema tan importante que debe estar precisamente en el menú de todos los días. Yo no le voy a decir que ahora se vuelva pues la insistencia loca de todos los días. Lo que usted sí va a hacer es incluirla en sus conversaciones, no lo olvide. ¿Cómo hago? ¿Qué tiene? Tengo como, no sé, ya me entró el estrés. Cuando escucho la musiquita, me empieza el estrés. Ay, Dios mío, pues mañana le enseño cómo superar el estrés. No sea tan necio, Fabián, por favor. Serio, es que me da como el estrés. Por favor, déjenme invitar a los televidentes a un capítulo más de Lo que callamos las mujeres. Doctora, quédese aquí en nuestro Canal 1. Tengo estrés, doctora, tengo estrés. Pero cálmese,